¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los hermanos que nos están viendo, que están dándole ahí clic a nuestra transmisión en vivo. Y el día de hoy estoy muy contento, muy alegre porque está con nosotros un hermano que tengo poco de conocerlo, pero creo que tenemos muchos temas de qué hablar. Podemos estar hablando, y no se nos corta por ahí. Lo que se nos va a cortar, yo creo que va a ser el Zoom y vamos a tener que hacer en dos partes esta entrevista. Y pues es un gusto estar con Benjamín, o Benjamin ya me contó la historia porque él radica allá en Estados Unidos. Benjamín, un gusto que estés con nosotros. Un gusto para mí, es un privilegio poder estar aquí por así decirlo, en esta entrevista y muy contento de poder compartir lo que el Señor nos ha regalado con todos ustedes. Muy bien, Benjamín es una persona que la estoy siguiendo ya desde algún tiempo. Me ha gustado mucho sus publicaciones. Por ahí ya no recuerdo cómo estuvo el contacto, pero así es por las redes sociales. No sé si fue por Juan Fernández, yo creo que sí fue por Yo creo que él. fue a través de Juan, sí. Yo creo que fue a través de Juan. Y pues bueno, a mí me parece muy interesante todo lo que escribe Benjamín, y en particular, Benjamín tiene dos tomos de su libro que más adelante nos va a platicar de un libro que escribió, que de hecho este libro ya lo utilizamos en la iglesia. Yo platicaba con él y nos dio la libertad de utilizar su material. Ya lo utilizamos para ver algunas sesiones del Nuevo Pacto. eh, y es muy interesante, la verdad es que es muy enriquecedor. A muchos de mis amigos de redes sociales se los he compartido y creo que es algo, es un libro que la verdad he apreciado mucho y me ha ayudado mucho en el crecimiento de Cristo. Entonces vamos a aprovechar a Ben para hacerle algunas preguntas con respecto a este tema, con respecto al tema del nuevo pacto. Fíjate, ven que es un tema que de un tiempo para acá está sonando mucho. Yo recuerdo que del material más antiguo que he leído es de un americano precisamente que se llama Steve McVey, que es Caminando bajo su gracia. Y a partir de ahí creo que he escuchado muchos más autores en cuanto a este tema del nuevo pacto. He escuchado a Juan Fernández, también he escuchado a Tommy Moya y a toda la organización que está ahí detrás de ellos. A ustedes no los conocía, pero creo que esto ha estado haciendo un boom en últimos años, porque en anteriores tiempos cuando tú decías, o había poca gente que yo creo que nada o nadie se atrevía a decir que la ley se había terminado, la ley mosaica, pero esto ha estado como surgiendo, estas verdades presentes, las verdades del Espíritu han estado surgiendo. Y yo quiero empezar con una pregunta para Ben. Ben, bajo tu perspectiva, ¿por qué la iglesia cristiana, y voy a centrarme en la iglesia evangélica, y yo creo que mucha también iglesia, la mayoría, vive en una revoltura, ven, de antiguo y nuevo pacto? ¿Por qué crees que sucede eso, ven? Bueno, es una pregunta que tiene una respuesta muy amplia, ¿verdad? Sí, Pero quizás, como dice el dicho, tenemos que empezar por el principio. Y yo creo que muchos de los que hemos recibido el Evangelio, sobre todo en Latinoamérica, lo hemos recibido a través de misioneros. Estoy hablando del tiempo antiguo, ¿verdad? ujú, Cuando llegaban los misioneros, y me imagino que eran misioneros americanos, ¿verdad? Los que llegaban, o estadounidenses, que llegaban a tierras o suelos latinoamericanos y empezaban a enseñar. Y lo que nosotros tenemos hoy día en la mayoría, si no es que en todas las iglesias evangélicas en Latinoamérica, independientemente si vienen de un trasfondo, por así decirlo, ah, digamos ya sea pentecostal, que es lo más popular hoy en día, ujú. por cantidad de gente, ¿verdad? O por otro tipo de movimientos que no son pentecostales, como los bautistas o los presbiterianos o los metodistas, que tradicionalmente no son pentecostales, ¿verdad?
Esos son ejemplos nada más. Eso no abarca todo el cristianismo, obviamente, todas las instituciones o religiones cristianas, si lo queremos poner así, en un término popular, aunque realmente a mí no me gusta usar el término religión, pero para poder alcanzar una gran cantidad de gente de tu audiencia, mucha gente a veces tiene la costumbre de decir de cuál religión eres, ¿verdad? Entonces, hablando en ese sistema o en esa manera muy popular, utilizo ese término, pero en lo particular no me gusta usarlo, prefiero utilizar agrupación religiosa o algo así por el estilo, ¿verdad? Ujú. Como se usa en México, que son asociaciones religiosas, ¿no? Así es. Entonces, lo vamos a mantener así solamente para poder hablar de un grupo institucional debidamente registrado en el gobierno, ¿verdad? Entonces, hablando teológicamente o doctrinalmente, la mayoría de los que estamos hoy día en Latinoamérica hemos recibido el mensaje a través de personas que vinieron de los Estados Unidos. Y no es mentira que la teología que se desarrolló en los Estados Unidos, si tú le estudias un poquito a fondo y te vas yendo en la etapa hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, pues obviamente vamos a llegar al punto de que aún los que enseñaron en los Estados Unidos traían una teología del continente europeo, porque digamos las 13 colonias británicas, pues como el nombre lo dice, venían de las Islas Británicas y traían ya una teología. Recordemos que en aquel entonces, pues tenemos que tener un poquito más de amplitud en cuanto a lo que se enseñaba, pero en grandes rasgos podemos decir que somos la herencia teológica o doctrinal de Ujú, movimientos que vienen desde el tiempo de la Reforma ujú. en Europa. De allí pasa a Inglaterra y de Inglaterra pasa a los Estados Unidos y de los Estados Unidos a toda Latinoamérica. Entonces, lo que nosotros encontramos en cuanto a esa falta de entendimiento o a esa mezcla, por así decirlo, entre los dos pactos, se debe a esas tendencias teológicas que se vienen manifestando ya desde varias generaciones anteriores a nuestro tiempo. Entonces estamos yendo en contra de una tradición Uf, doctrinal o eclesiástica o muy religiosa fuerte. muy fuerte que no se manifiesta nada más en una tendencia, por así decirlo, los presbiterianos, por mencionar algo, ¿no? Sí, O en los bautistas, por mencionar otro grupo, o en los pentecostales, por mencionar otro, sino que estamos hablando ya desde una plataforma teológica compartida por muchos grupos, ¿verdad? Y ahora, yo creo que el principal problema es que al recibir esa tradición teológica o doctrinal de esa manera, la mayoría de nosotros, especialmente en Latinoamérica, nos dábamos a la tarea, ya sea que fuéramos personas laicas o pastores, ah, nos dábamos a la tarea de repetir el adoctrinamiento que habíamos recibido. sí, Para claro. empezar, no recibíamos una educación espiritual, sino lo que recibíamos era un adoctrinamiento. Entonces, los que recibíamos los mensajes de estos misioneros y luego a través de personas ya autóctonas, o sea, nativas de nuestra propia comunidad, que perpetuaban el mismo mensaje, pues nada más era como quien dice una repetición de lo que habían oído. Dentro de ese mensaje viene la mezcla de lo que es antiguo pacto y nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, yo creo que la mayoría de nosotros confundimos los términos al hablar de nuevo pacto y antiguo pacto con otros dos términos que no son equivalentes y no es lo mismo, que es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Sí, claro. Entonces, ahí empieza la confusión, ¿verdad? Porque para empezar, cuando estamos hablando de hecho, pues en la escritura no encontramos en los idiomas originales la palabra testamento. Ujú. Ok, voy a explicar un poquito de dónde Esa es viene eso. una clasificación canónica nada más, ¿verdad? Sí, es Que dice, canónica, pero más que todo también viene de una tradición de traducción, ¿verdad? ok, Cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, entre comillas, por ejemplo, y utilizo esa fraseología para que sea común y popular para todos, ¿verdad? Cuando estudiamos las escrituras del Nuevo Testamento, entonces, para nosotros la palabra testamento en castellano o en español
Quizás lo más popular y el uso más popular que tenemos es como la última voluntad de una persona que fallece, ¿verdad? Ujú, Y sobre todo si está por escrito, pues pensamos, bueno, esto es su testamento, es su última voluntad, y más que todo tiene que ver como con repartimiento de bienes, si ujú, es que hay alguno para los que son los herederos, ¿verdad? Entonces, esto no tiene nada que ver en cuanto a concepto con lo que la Biblia habla, ¿verdad? Porque la Biblia no habla de testamento, habla de pacto. Y ese término pacto, al mismo tiempo, aunque cuando lo leemos en el Nuevo Testamento, entre comillas otra vez, ah, es un término en griego, ese concepto no es un concepto griego, es un concepto hebreo. Entonces, el término pacto también lo encontramos en la Biblia hebrea, lo que popularmente conocemos como Antiguo Testamento. Y entonces tendríamos que profundizar e ir más hacia atrás y empezar a entender de una manera más concreta y más bíblica, con un fundamento más doctrinal básico, realmente de los idiomas básicos bíblicos, lo que significa el término o el vocablo pacto. En algunas otras Biblias, digo pacto porque es el término que se ha popularizado más, digamos, en las Biblias evangélicas, tanto la Reina Valera como otras versiones castellanas que hay. Es la palabra que tiene el mismo significado, pero que se utiliza en las versiones católicas romanas, por ejemplo, es la palabra alianza. Y no faltará alguna Biblia evangélica que prefiera utilizar el término alianza en lugar de pacto, que significa ujú. lo mismo, ¿verdad? Entonces, lo que sí nos significa es un contrato, ¿verdad? Que es otra cosa. Entonces, cuando hablamos de pacto, estamos hablando de una cosa, un concepto bastante específico. No voy a adentrarme mucho en eso ahora, porque si lo hacemos, toda la plática que tengamos por el día de hoy se centraría nada más en una sola Claro. pregunta. Y creo que ese no es el punto, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer simple y sencillamente es decir que el concepto pacto se repite en el nuevo pacto o en el Nuevo Testamento. Y la razón por que le llamamos testamento hoy es porque al traducir el griego, la palabra pacto del griego en el Nuevo Testamento, al latín, la persona que hizo eso escogió la palabra correcta para el latín, que era testamentum, ¿verdad? Entonces, porque en la palabra testamentum, en el tiempo en que se tradujo, tenía esas dos acepciones de significado. Significaba pacto y también significaba testamento en el sentido como la usamos hoy, de Ujú, ser la última voluntad de una persona que fallece. Ahora, con la evolución del castellano, la palabra testamento ya no tiene el significado de pacto, sino nada más se ha quedado con el segundo significado, que es el de la última voluntad de una persona fallecida. así es. Entonces, para nosotros la palabra testamento hoy día no comunica la verdad de lo que quiere decir. Tendríamos que actualizar eso, y algunas versiones castellanas, como por ejemplo la Biblia textual, que desde que salió ha ido corrigiendo eso. Por ejemplo, en la tercera o en la cuarta edición, en lugar de decir Nuevo Testamento, dice Nuevo Pacto. Ujú, Entonces eso ya empieza a aclarar la idea y nos empieza a quitar ese término canónico que es testamento, que la palabra canónico lo único que significa es que contiene el canon o la lista reconocida y autorizada de libros cristianos, ¿verdad? ujú. Contenidos en la segunda parte de la Biblia. Entonces, nosotros tenemos que empezar a aclarar eso. Y cuando empezamos a aclarar nuestros términos, se empiezan a aclarar diferentes cosas. Entonces, para ir más de lleno ya ahora, esto fue como un preámbulo para poder responder tu pregunta, ¿no? Entonces, cuando la persona abre, el Nuevo Testamento, popularmente hablando, pues lo primero que se encuentra es Mateo 1:1, ¿verdad? Ujú, Por la forma en que canónicamente está eh, organizada la Biblia o estructurada la Biblia, y piensa que como el mensaje de Jesús empieza en ese momento a ser descrito en forma impresa, por así decirlo, que en ese momento empieza el nuevo pacto. Tú abres el Nuevo Testamento y si de alguna ujú, forma general o inconscientemente haces la
la conexión y decir, bueno, abrir el Nuevo Testamento. Y es que cuando abrimos la Biblia, hasta hay una hoja que divide, ¿verdad? Que dice Nuevo Testamento, tiene el título allá. Entonces, mentalmente tú dices, de aquí para allá, para adelante, es un nuevo pacto. Ujú, Entonces viene la idea de que al abrir Mateo 1:1 y todos los 4 evangelios y en adelante, entonces ya estamos en el nuevo pacto. Y obviamente cuando empezamos a leer los evangelios, nos empezamos a dar cuenta, si lo hacemos de una manera concienzuda, detallada, analizando y comparando y estudiando los contextos y todo eso, nos vamos a dar cuenta de que en realidad el nuevo pacto no empieza con el primer capítulo y el primer versículo de cada uno de los evangelios. ujú, Tendríamos que leer todavía más, adentrarnos en las epístolas para llegar al entendimiento específicamente en el libro de los Hebreos, en donde dice que, y la interpretación se encuentra, de que el nuevo pacto empieza con la muerte de Jesucristo, con su muerte y resurrección, porque el nuevo pacto es sellado con sangre. Y hace la ujú. comparación que el antiguo pacto fue sellado con sangre, y si no hubiera habido ese derramamiento de sangre y ese esparcimiento de la sangre sobre el libro de la ley, que lo leemos ahí en Éxodo, que ese fue, por así decirlo, el sellamiento o el inicio del antiguo pacto, ¿verdad? Cuando se hace ese esparcimiento, ese rozamiento de la sangre sobre el altar, sobre el libro, sobre el pueblo. Eso quiere decir que estaba entrando en vigencia el antiguo pacto. De la misma manera tenía que haber un derramamiento de sangre y una puesta en vigencia a través de ese derramamiento del nuevo pacto. Entonces, cuando nosotros comprendemos eso, nos damos cuenta de que todo lo que se narra en los evangelios, a no ser que lleguemos hasta la muerte de Jesús, todo todavía está bajo la época del antiguo pacto. ¿Sí me doy a entender? Sí, claro. Entonces, si todo eso está bajo la época del antiguo pacto, aunque esté narrado en nuestras Biblias detrás de la hoja que dice aquí empieza el Nuevo Nuevo Testamento, Testamento, ajá. no significa que ya empezó el nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, los evangelios lo que nos narran es el periodo de transición entre un pacto que termina y un pacto que se inicia. Estamos hablando de lo que es, por así decirlo, la última llamarada del antiguo pacto y la nueva luz que trae, mucho más grande, que trae el nuevo pacto, a Mejor manera de, pacto, mejores promesas. sí, a manera de anuncio, porque Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado y la Biblia misma, el mismo Evangelio nos dice que Él venía anunciando, haciendo un anuncio, pero el reino de Dios o el reino de los cielos técnicamente empieza cuando la sangre de Jesús es derramada y entonces pues se inaugura el nuevo pacto, entra en vigencia legal y desde ese momento que resucita Él en adelante, pues ya estamos bajo ese nuevo pacto. Y eso causa mucha confusión en la gente y en muchos hasta teólogos, porque cuando empiezan a buscar las enseñanzas de Jesús y entonces empiezan a centrarse en muchas cosas que Él dijo e hizo durante su vida terrenal, que todavía estaba bajo el antiguo pacto, pues todo lo transmiten o lo transfieren al nuevo pacto como que es para nosotros, y Ujú, entonces empieza esa mezcla, empieza esa distorsión, ¿verdad? Que es muy difícil de sacar de las tradiciones cristianas, porque estamos hablando de generación tras generación tras generación, de enseñanzas que han estado con esa confusión y con esa mezcla, y cuando uno llega y les dice, no, hermanos, el nuevo pacto no empieza con el primer capítulo y el primer verso de Mateo, te miran como diríamos en México, como un bicho raro, ¿verdad? ujú. Y te dicen, no, pues no es eso lo que me dijeron a mí, no es eso lo que me enseñaron a mí. Entonces todo lo que Jesús hizo significa de que todo es del antiguo pacto. Obviamente no todo lo que él hizo y dijo es del antiguo pacto, pero en su mayoría lo es, porque él fue un intérprete y un aplicador del antiguo pacto. Entonces, precisamente, y vamos a tocar un verso más adelante,
Pero ese verso que dice, yo no he venido a abolir la ley de los profetas, no he venido a abolirla, sino a cumplirla. Entonces, está hablando desde un trasfondo del antiguo pacto, porque esta ley estaba vigente mientras él estaba con vida. No podía dejar pasar esa ley o no podía dejar de cumplirla, porque si lo hubiese hecho, si eso hubiese hecho, pues entonces hubiese sido un quebrantador de la ley y él no tenía ese propósito, al contrario. Entonces él vino a cumplir todo lo que la ley y los profetas profetizaban acerca de él. Entonces, ir en contra de lo que las mismas profecías decían, pues era totalmente inaceptable, no solamente para el pueblo, sino para él mismo, porque precisamente venía a cumplir lo que estaba profetizado acerca de él. Entonces, yo creo que de ahí se desprende, en términos sencillos, claro que podríamos abundar muchísimo, es un tema amplísimo. Entonces, pero en términos sencillos, yo pienso que allá empieza la equivocación, allá empieza el decir, bueno, estar pensando erróneamente que todas las cosas que Jesús dijo e hizo ya corresponden al nuevo pacto. Por ejemplo, una persona legalista judaizante de hoy día pudiera decir, bueno, pues Jesús fue sabático. Él nunca guardó el nuevo Y pacto. hay que hacer lo que hacía Jesús, ¿verdad? Y hay que hacer lo que hacía Jesús, todo lo que hacía Jesús. Sí. Entonces, yo creo que la primera cosa que debemos responder es, la primerita cosa que Jesús hizo es que fue circuncidado. ¿Te vas a animar? ¿Verdad? Es la primerita cosa, ¿verdad? Si por ella vamos a empezar, entonces la primera cosa que Jesús hizo es que fue circuncidado. Entonces todos deberíamos ser circuncidados, todos, sin fallar, todos los que nos decimos cristianos, si es que vamos a aplicar eso. Aparte de eso, pues Jesús iba todos los sábados a la sinagoga, no iba al templo cristiano. Entonces tendríamos que todos ir a la sinagoga. No Así es. podemos acomodar eso y decir, bueno, pues antes era sinagoga, pero ahora es templo cristiano. Entonces, ¿qué? Vamos a ser consistentes con ellos y todo lo que Jesús hizo lo debemos hacer, entonces también hagámoslo de esa misma manera, ¿verdad? Ahora, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, entonces nosotros tenemos que ser bautizados por Juan el Bautista, no Así podemos ser es. bautizados por cualquier persona. Si todo lo que Jesús hizo y dijo, tenemos que hacerlo y pasar por esa misma experiencia nosotros, entonces tenemos que ser consistentes con nuestra interpretación. Y es ahí donde empiezan a caer todas las implicaciones Ujú. que, que esas personas no ven. O si las ven, pues hacen caso omiso de ello porque dicen, bueno, es que esa parte no me conviene. Entonces ahí no me meto, ¿verdad? Sí, me va Entonces, a doler el cuchillito, ven. sí, Entonces, entonces, pues tenemos que ser consistentes con la misma Biblia, con nosotros mismos en nuestra interpretación. sí, oye, ven, profundizando un poquito más, ahí en Mateo 5:17 que ya lo mencionaste, creo que esa es la bandera de la mayor parte de las personas que tienen esa revoltura. Y creo que en nuestros muros, cuando nosotros escribimos acerca del nuevo pacto, hablamos del nuevo pacto, yo sé que te ha pasado, y el primer versículo que te lanzan las personas es de ley, ya sabemos que van a escribir Mateo 5:17, lo que tú acabas de decir. Pero ¿cómo le podemos dar, Ben, una buena interpretación a ese versículo bajo tu experiencia académica y ministerial, que a lo mejor después profundizamos un poquito a qué te dedicas y los estudios que Dios te ha permitido hacer? Pero ¿cómo podemos hacer una buena interpretación de Mateo 5:17? Ya dijiste algo al respecto, ¿no? Y me parece muy, muy interesante que, no sé si tal vez lo vayas a tocar, pero mucha gente piensa que ese versículo dice, he venido a guardar la ley, pero en realidad dice, he venido a cumplir la ley. ¿Ok? Y estamos de acuerdo que sí la guardó porque él era judío y nació judío, ¿no? Pero bajo tu experiencia, ¿cómo podemos hacer una buena interpretación de Mateo 5:17? Ok, bueno, es una buenísima pregunta. Yo creo que lo primero que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos una interpretación de un pasaje, y no solamente en Mateo, sino en un sentido general, a todo lo que es la escritura, es hacerlo de una manera, esto va a ser
una palabra, por así decirlo, quizás nueva para algunas personas, quizás para otros no. Pero en la Biblia podemos hacer, cuando nos acercamos al estudio de la Biblia, podemos hacer dos tipos de estudio. Uno se llama estudio inductivo y el otro se llama estudio deductivo. Ujú. Uno se llama inductivo y el otro se llama deductivo. Y hay libros de interpretación bíblica que se especializan en eso, aún Y en aún en castellano. lo secular, ven esos términos en la educación que se utilizan muy Ujú. común y mucha gente los ha de conocer. Ujú. Entonces, pero a grandes rasgos lo que significa es lo siguiente. Inductivo significa que vamos a tomar ciertos versículos de la Biblia, pero esos versículos son contiguos, o sea, son secuenciales. Es como decir, si voy a estudiar Mateo capítulo 5, por ejemplo, las bienaventuranzas, entonces voy a irme desde el verso 1, que es donde empieza, ¿verdad? Y voy a ir verso 1, verso 2, verso 3, verso 4, verso 5, y así Perdón, ven que te sucesivamente. interrumpa. Hay un libro muy bueno, Claves de Interpretación Bíblica, que a lo mejor lo has escuchado, y parte de ese libro dice el contexto inmediato, ¿no? Que es a lo que te Ujú. refieres, me imagino, el continuo, ¿no? Sí, ahí voy a llegar. Entonces, pero la parte importante de esto es lo siguiente. Entonces, vamos estudiando esos versos. Entonces, lo que tenemos que hacer es que tenemos que identificar dónde realmente empieza el primer verso que habla del tema que estamos estudiando. Y en los versos contiguos que vamos avanzando, vemos dónde acaba también el tema, ¿verdad? Porque los temas específicamente en Mateo, Mateo no es un evangelio cronológico, es un evangelio temático. Si queremos ir a un evangelio cronológico, tendríamos que ir, por ejemplo, a Lucas, que desde el principio nos dice, después de haber investigado y de haber obtenido información, voy a poner todo esto tal y como pasó Orden. cronológicamente Ujú. hablando. Pero Mateo no es un evangelio cronológico, sino que es temático. Entonces, al buscar el tema de que está enseñando, sobre todo en esta parte de lo que es la ley, tenemos que ver cómo está organizado el libro de Mateo. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar la Biblia, digo inductivamente, porque si lo empezamos a estudiar versículos contiguos uno tras otro, vemos dónde empieza el párrafo, dónde acaba el párrafo de ese tema, y ahí nos vamos a centrar. O sea que no vamos a utilizar un verso aislado, como la gente tiende a hacerlo. Utiliza un verso aisladamente y dice, esto es lo que significa. Pues no podemos interpretar un verso de esa manera. Tenemos que tomar todo el párrafo y aún de que ya identificamos el párrafo, dónde empieza y dónde acaba, eso técnicamente se le llama perícopa. Dónde empieza la perícopa y dónde acaba la perícopa. O sea, la parte del párrafo completo. Ujú. Y tenemos que interpretar ese verso con todo lo que rodea dentro de ese párrafo a ese versículo, ya sea que venga al principio, en medio o al final. De todas maneras, todo el párrafo debe leerse para poder interpretar correctamente ese verso. Pero eso es el contexto inmediato. Y ese es el contexto literario inmediato de donde está el pasaje o el verso. Después de eso tenemos que ir al contexto que no es el contexto inmediato, sino que es el contexto más remoto, por así decirlo, porque ese párrafo va a estar dentro de un capítulo, pero ese capítulo a la misma vez va a estar dentro de una sección del libro de Mateo. Está escrito por secciones. Cuando uno estudia, por ejemplo, el libro de Mateo, se va a dar cuenta de que el escritor lo escribió como si fuese una Torah judía. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque la Torah judía tiene 5 partes o 5 libros, que es lo que conocemos como Pentateuco, y el libro de Mateo está estructurado a lo largo de 5 discursos, porque está presentando a Jesús como el nuevo Moisés. Y entonces él empieza a hablar, a interpretar, y precisamente dice que subió al monte y empieza a dar su mensaje, ¿verdad? Ujú. Entonces, como cuando la ley fue dada sobre el monte. Entonces, utiliza muchas similitudes de ese tipo. Ahora, cuando hablamos de ir interpretando y analizando aún en sección lo que está diciendo el versículo, analizamos lo que está antes, analizamos lo que está después también en su contexto literario. A eso le llamamos interpretar la escritura en una forma vertical, porque estamos estudiando verticalmente lo que está arriba, antes, lo que está en el pasaje mismo y lo que sigue después. Verticalmente hemos visto en la hoja que estamos leyendo
cómo va la interpretación literaria. Pero también hay otro nivel de interpretación, sobre todo en los evangelios. Si son los sinópticos, por ejemplo, que son Mateo, Marcos y Lucas. Y sinópticos viene de la palabra sinopsis, que significa desde un mismo ángulo o con una misma perspectiva, porque vemos que esos tres evangelios son muy similares en la forma en que describen la narrativa del evangelio y de la forma en que Jesús llevó a cabo su ministerio, diferente al evangelio de Juan, que viene estructurado completamente en otra forma. De hecho, el evangelio de Juan está estructurado a lo largo de 7 señales milagrosas. Entonces, el que quiere estudiar Juan lo puede estudiar también en base a eso, en su narrativa. Pero ya regresando a lo que es los sinópticos, decimos que lo podemos interpretar también de una manera horizontal, porque nos podemos ayudar de los otros evangelios cuando hablan del mismo tema. Podemos ir a Marcos si registra algo sobre ese incidente o ese dicho, y lo mismo en Lucas. Entonces, interpretamos verticalmente, pero también interpretamos horizontalmente. Ahora, cuando hacemos eso, nos vamos a dar cuenta de que los versículos que nos dicen a aquellos que son judaizantes o legalistas o que quieren resumir toda su defensa en un solo verso, es este. Dicen, yo no he venido a abrogar o abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir o abrogar, dependiendo de la versión, sino a cumplir. Ahora, lo primero que tenemos que notar es que vamos a ir despacito en el versículo. Dice, yo no he venido. Aquí no está hablando ni de ti, ni de mí, ni de ninguno de los lectores. Está hablando de Jesús. Jesús mismo dice cuál es el trabajo que él vino a hacer, ¿verdad? Dice, y él habla en primera persona, yo no he venido. Entonces, eso significa de que no es una cosa que nosotros nos podemos atribuir a nosotros mismos. Él está hablando de su trabajo mesiánico, que como Mesías él tenía que hacer eso. Ahora, tú y yo no somos ningún Mesías. Entonces, eso significa que no podemos atribuirnos esas palabras de Jesús como si fueran nuestras, porque es algo que nada más le correspondía y le atribuía a él. Claro. ¿Sí me doy a entender? Entonces, cuando él dice, yo no he venido a abolir la ley o los profetas, la mayoría de las personas que utilizan ese verso lo utilizan para apoyar la guarda o la observancia de algunos mandamientos que ellos hacen de la ley, ya sean pocos o muchos, a la selección que ellos mismos hacen. Dependiendo que te acomode, ¿no? Dependiendo que te acomode y porque la palabrita que se utiliza allá dice, yo no he venido a abrogar o abolir la ley. Pero casi nadie de los que te cita ese verso se fija que no se queda allá porque dice la ley o los profetas. Entonces, la frase es una frase completa. La frase es la ley o los profetas. Y no está haciendo énfasis en la ley en ese versículo, sino está hablando de todo, ¿verdad? Entonces, la frase la ley o los profetas, en términos simples, es una forma abreviada de hablar de todo lo que es el Tanaj o la Biblia hebrea, como se le conoce. La palabra Tanaj es un acróstico que significa Torah, que es el Pentateuco, o los 5 libros de la ley. La N es de Nevi'im, que significa profetas. Y la J o la K al final significa Ketuvim, que son los escritos, que son las 3 secciones que tiene la Biblia hebraica o la Biblia hebrea. Porque el canon, aunque es el mismo, está arreglado en cuanto a libros en forma diferente. El orden de los libros es diferente y las secciones son diferentes. Aunque el contenido de la Biblia hebrea con nuestro Antiguo Testamento es el mismo. Entonces, lo que significa es que en el tiempo de Jesús era muy común decir la ley o los profetas para querer decir la totalidad de las escrituras. Por así decirlo, como hablaríamos hoy en día desde Génesis hasta Malaquías, ¿verdad? Para apropiarlo la forma común de entender de nosotros. Perfecto. Entonces, lo que está diciendo Jesús, y eso también lo corroboramos en otras partes de la Escritura, como por ejemplo en el libro de Lucas, donde después de resucitado y cuando le está hablando a ciertos discípulos en el camino a Emaús, él les explica, ¿por qué están tristes? Les dice, esto es lo que debía acontecerme a mí,
y así ya estaba predicho o profetizado que tenía que ocurrirme, según está dicho, y luego menciona estas tres secciones, que es la ley, luego dice los profetas, y luego dice los salmos. Ahora, ¿por qué dice los salmos? Porque en la tercera sección, que es de los escritos, el libro de Salmos es el primero que encabeza esa sección. ¿Sí me doy a entender? Ujú. Entonces, al decir la ley, los profetas y los salmos, está queriendo decir la ley, los profetas y los escritos. Sí. Eso es cuando hablamos técnicamente y describimos todo ese canon, pero en una forma breve, muy común de hablar, para no decir ley, profetas y escritos, nada más se dice ley o profetas, ¿verdad? Ok. Ven, para hacer un resumen a la gente que está escuchando esto por primera vez, cuando hablamos de Génesis, los cinco primeros libros, estamos hablando del Pentateuco, estamos hablando de la Torá. Entonces, si le agregamos Es los profetas, Isaías, Jeremías, profetas mayores, profetas menores, más los libros poéticos, poéticos y sapienciales. exactamente, ya estamos hablando del Tanakh. Ajá. Entonces, y eso es como nosotros podemos diferenciar esta parte que nos estás explicando, ¿no? Después viene lo que es el Sí. Talmud, pero está fuera del Tanakh, ¿no? Que Sí, ya eso son ya, costumbres ajá. diferentes, ¿no? De los rabinos, me imagino, ¿no? Ujú. Sí, básicamente lo que el Talmud es, que está fuera de lo que es la escritura del Tanaj, o la ley escrita, por así decirlo, es lo que se conoce como la ley oral, Leyes orales. Ujú. que con el tiempo se puso por escrito también, y ahora se conoce como Talmud. Entonces, pero está fuera de los libros que nosotros conocemos como escritura. Ok. Ahora bien, cuando nosotros decimos que Jesús mencionó y dijo, yo no he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir. Entonces, la gente piensa que se está refiriendo a mandamientos, pero no Ujú. se está refiriendo a mandamientos. Se está refiriendo a profecías, porque la misma Torá o el mismo Pentateuco contiene profecías Claro. acerca De del Mesías. Jesucristo. Ujú. Ujú. Entonces, la mayoría de la gente inmediatamente piensa que como el término ley se refiere a mandamientos en un sentido general, en otros contextos, entonces que en este contexto se está refiriendo igualmente a mandamientos. Pero cuando analizamos el pasaje tenemos que darnos cuenta muy detenidamente, y eso no lo hace la mayoría de las versiones bíblicas, que el verso 17 y el verso 18 son dos que hablan del mismo tema. Pero cuando pasamos al verso 19, ahí ya cambia y está hablando de otra cosa. Ahí sí ya pasa a hablar de mandamientos. Ujú. Pero en el verso 17 y el 18 habla de profecías. ¿Ok? Entonces, esto lo pueden ustedes analizar despacio en su casa cuando tengan tiempo y se van a dar cuenta de eso. Yo no he venido a abolir la ley de los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir. Y está hablando de todas las profecías que tanto la Torá, el Pentateuco, como el resto de las escrituras El hebreas, Tanakh, sobre los todo Isaías, profetas, Jeremías, que hablaron mucho. todo eso, todo, hasta en los salmos hay Ujú. profecías del Mesías. Entonces, en todas esas partes, él está diciendo, yo he venido a cumplir todas las partes proféticas que se encuentran en las escrituras nuestras y no voy a dejar sin cumplimiento ninguna de ellas. Por eso dice después, um, no he venido a abolir no he venido a abolir la ley de los profetas, no he venido a abrogar sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, luego dice, hasta que todo sea cumplido, ¿verdad? Ahora, cuando empezamos a analizar esto, lo que él está queriendo decir es que él no iba a dejar caer en tierra ninguna profecía acerca de él y dejarla sin Exactamente, cumplir. exactamente. Todas las profecías que estaban profetizadas, valga la redundancia, acerca de él, cada una de ellas las iba a cumplir, cada una de ellas las iba a llevar a cumplimiento y ninguna de ellas iba a quedar faltante, por así decirlo, ¿verdad? O caer a tierra sin cumplirse. Entonces, y lo que está diciendo es que no iba a ser ninguna excepción con ellos, por eso dice, ni una tilde ni la cosa más pequeña en cuanto a mí, proféticamente hablando, se quedará sin cumplir. Y él lo hizo. Ahora,
La mayoría de la gente piensa que cuando dice cumplir, se está refiriendo a la guarda de mandamientos, a la Así observancia de es. mandamientos. Pero cuando uno analiza el término que se usa y uno analiza cómo Mateo utiliza el término cumplir a lo largo de todo el Evangelio de Mateo, no podemos ir a averiguar qué significa cumplir en otras partes, sino cómo lo utiliza Mateo, porque de ahí estamos tomando el pasaje. Nos damos cuenta de que esa frase, yo no he venido a abolir, sino a cumplir, él la utiliza cada vez que habla de una profecía, como desde el principio, cuando el Evangelio de Mateo dice, y esto fue dicho para que se cumpliese lo que había sido profetizado por aquel profeta que había dicho. Y cada vez que tú ves que Mateo, a lo largo de todo su Evangelio, utiliza alguna profecía en cumplimiento, vas a utilizar y vas a ver ese pasaje y te vas a dar cuenta que utiliza la misma fraseología. Y ahí te vas a dar cuenta de que dice, y esto fue dicho o esto fue hecho para que se cumpliese, ¿verdad? Entonces, Así es. de eso está hablando Jesús, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, él está diciendo todo lo que le dice la Biblia hebrea en cuanto a profecías respecto a mí, de lo que yo debo de hacer y cumplir uh, con mi venida, con mi primera venida y todo lo que se debe llevar a cabo y a señal de cumplimiento de aquellas promesas que se encuentran proféticamente hechas, yo lo voy a hacer y pueden estar seguros que ninguna de esas palabras va a caer en tierra. Sí, gracias, Ben. Creo que es muy interesante. Y ahorita tengo otras preguntas más adelante que quiero retomar esto que tú dijiste acerca de que Mateo viene a presentar al nuevo Moisés. Pero eso es una pregunta más adelante que quiero hablar acerca de tu libro, que quiero hablar acerca Ahora, de tu libro. Ujú, solamente para terminar esta partecita, después en el verso 19, ahí sí habla de mandamientos, ¿verdad? ujú. Entonces la mayoría de la Antes gente que fue dice, bueno, dicho, tal, ajá. si el verso 19 hablaba de mandamientos, entonces ellos asumen de que el verso 18 y el 17 también está hablando de mandamientos. Pero por eso especifiqué, el 17 y el 18 habla de profecías. Desde el 19 en adelante hasta el último verso del capítulo, ahí habla de mandamientos. Y luego dice, cualquiera que enseñare cualquiera de estos mandamientos muy pequeños será grande y cualquiera que no los enseñare será pequeño. Y luego lista cuáles mandamientos es a los que se refiere. Y son los que se encuentran desde el verso 20 en adelante hasta el último versículo del capítulo. Así Ahí es. sí esa sección habla de mandamientos, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Ben. Una pregunta más. Y tiene que ver y relación con lo que platicábamos hace unos segundos de la circuncisión. Eh, si los cristianos defienden aún el antiguo pacto, ven, y ponen ese versículo de Mateo 5:17, si lo defienden y dicen que el cielo y la tierra pasará, pero las palabras no pasará y que Jesús vino no vino a abolir, si los cristianos defienden tanto el Antiguo Testamento, ¿por qué no se circuncidan? Ven, ¿qué es lo que hablabas hace unos minutos? Su pretexto de los que yo les he dicho, oye, ¿por qué no te circuncidas? Si el cielo y la tierra no pasarán. Su pretexto es que dicen que están circuncidados del corazón, pero eso no lo dice el antiguo pacto. O sea, el antiguo pacto especifica y clarifica que tiene que ser con cuchillito y que esa es la mecánica que se tiene que seguir, Ben. Sí, como te digo, esa es la inconsistencia interpretativa en la Una gente. perdón, incongruencia, Incongruencia, ¿verdad? incongruencia. Es una incongruencia, o sea, no corresponde una cosa con la otra, porque si estuviéramos apoyando el antiguo pacto y si dijéramos que la ley del antiguo pacto es la misma ley bajo el nuevo pacto, entonces la circuncisión hecha en la carne sería la que correspondería. Entonces, los que enseñamos el nuevo pacto y creemos en el nuevo pacto decimos no, siguiendo a Pablo, interpretamos y decimos, no tenemos una circuncisión física, sino es una circuncisión del corazón. Ujú. Precisamente porque la ley del antiguo pacto, la ley mosaica, ya ha sido declarada inoperante para nosotros, inefectiva para nosotros. Y entonces al entrar a un nuevo pacto, ese es un mandamiento que ya no nos corresponde.
Y vamos nosotros a abocarnos ahora o a dedicarnos ahora a los mandamientos del nuevo pacto que sí nos corresponden, ¿verdad? Entonces, como dice la epístola a los Hebreos, habiendo ocurrido un cambio de sacerdocio, vino un cambio de ley. No estamos diciendo de que al quitarse o al declararse inoperante o inoperativa la ley del antiguo pacto, la ley mosaica, que no estamos bajo ninguna ley, que eso es el error que muchos piensan que estamos nosotros Sí, enseñando. No estamos enseñando eso. sí. Nosotros creemos que pasamos de una ley para otra ley, porque así como el antiguo pacto era administrada por la ley mosaica o la ley de Moisés, el nuevo pacto es administrado por la ley de Cristo o la Ujú, ley del Mesías, ujú, de la cual habla Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 9, y también menciona eso en Gálatas capítulo 6. ujú. Son los dos lugares más claros en donde se menciona la ley de Cristo, La ley de Cristo. pero, pero La ley muy del poco. Espíritu Santo también. La ley del Espíritu Santo, o como el apóstol le menciona también en la epístola a los romanos, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ese Ujú, sería su lema largo de lo ujú. que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley del Espíritu o la ley de Cristo es exactamente lo mismo, pero es diferente y distinta a la ley mosaica. Entonces es lo que muchísima gente no logra entender, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros decimos ya no estamos bajo la ley mosaica, ni aún bajo los 10 mandamientos, entonces nos tildan de libertinos, Ajá. nos tildan de que queremos vivir en libertinaje, de que pues entonces hay mucha gente que no logra entender eso y entonces empieza a asumir y hacer aseveraciones o conclusiones en base a conjeturas mentales que hacen y dicen, bueno, entonces, si esa ley, si me está diciendo que no solamente la ley de los ritos y sacrificios ha sido quitada, sino que hasta la ley de los 10 mandamientos, entonces ya podemos matar, ya podemos adulterar, ya podemos hacer esto, ya podemos hacer aquello, y no se dan cuenta de que esa ley ha sido desplazada por una nueva ley que es superior a la ley de los 10 mandamientos, que es el mismo Espíritu Santo viviendo en nosotros y que se manifiesta externamente a través de 2 mandatos o 2 mandamientos, que no es lo que muchas veces nosotros pensamos que es, ¿verdad? Mucha gente hace esta, por así decirlo, es como un as que se salcan de la manga, ¿verdad? Ujú, Como cuando uno está jugando y decimos, ¿de dónde sacaste eso? Es un as que me saqué de la manga, ¿no? ujú, Entonces, utilizan eso que dicen, bueno, es que debemos amar a Dios y al prójimo. Esos son los 2 mandamientos. Y es un resumen de los 10. La primera parte se refiere a los mandamientos de entre los 10 que se refieren a Dios y los demás se refieren a los que se refieren al prójimo, ¿verdad? Entonces, es hablar de lo mismo, es regresar a los 10 mandamientos, pero el punto no es ese. Los 2 mandatos o los 2 mandamientos que nosotros tenemos están resumidos por el apóstol Juan en primera de Juan 3:23, que nos dice, y este es un mandamiento, que creamos, que tengamos fe, que confiemos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. amén. Entonces, esos son 2 mandatos, que es la ley de la fe o la ley de creer en Jesús, de confiar en Él con toda nuestra vida, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y luego amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Así como Él nos ha amado, dice, y nos da el ejemplo a través de su vida, de aún dar la vida por todos nosotros. Así es. Entonces, uh, esas 2 cosas están dadas para que nosotros podamos ponerlas en práctica a cada día bajo el nuevo pacto, pero esta es una ley muy superior y muy poco se habla de esta nueva ley en los círculos evangélicos. De la Ujú, ley que se habla y se rehabla y se vuelve a hablar y se le vuelve a decir son los 10 mandamientos. Pero eso es porque traemos esa tradición eclesiástica de ujú. la que te hablé al principio y es una tradición bien pesada, porque no estamos hablando que viene desde hoy día, de aquí a unos pocos años, sino que estamos hablando de interpretaciones que vienen desde el tiempo de los reformadores. Ujú. Estamos hablando de Juan Calvino, estamos hablando de Martín Lutero, estamos hablando de hombres grandes en la reforma. Entonces, es muy difícil
decir, no, es que esto no funciona de esa manera, porque la implicación directa que alguien te puede decir es, entonces tú sabes más que Martín Lutero, entonces tú sabes más que Juan Calvino. Ya quieres ser el No, nuevo reformador, ¿verdad, Ben? sí. Y no se trata de eso, Sí, no se claro. trata en lo absoluto de eso. Se trata ¿Cuántos están listos para saltar? ¡Vamos! Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Vamos, cántalo. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser.